Bienvenidos, recipientes de almas inquietas, a este rincón donde la poesía, la música y el misterio convergen en un análisis profundo. Yo seré su guía en las insondables aguas de una obra maestra del gótico. Satura, un himno compuesto por el genio creativo de Tilo Wolff e incluido en el álbum homónimo lanzado en 1993 de Lacrimosa. Acompáñenme en este viaje solemne, donde exploraremos cada verso, cada sombra y cada susurro escondido en esta pieza que es mucho más que música, una ofrenda a los dioses. En 1993, Lacrimosa lanza su tercer álbum de estudio, titulado Satura, marcando una evolución estilística en la trayectoria del proyecto liderado por Tilo Wolff. Esta canción, que da nombre al álbum, encapsula la esencia misma de su universo: introspección, dualidad y una búsqueda casi espiritual a través del dolor y la soledad. Wolff definió Satura como una ofrenda a los dioses, un acto de devoción y entrega que se traduce en cada nota y cada palabra. Musicalmente, la pieza fusiona elementos del metal gótico con tintes neoclásicos, mientras que su letra evoca imágenes poderosas que resuenan en las profundidades del ser. La palabra satura tiene raíces latinas y está cargada de connotaciones culturales, religiosas y literarias que enriquecen su interpretación dentro del contexto de la canción de Lacrimosa. En latín clásico, satura deriva de satur, que significa lleno, abundante o completo. Esta raíz refleja una noción de plenitud o totalidad, lo que abre múltiples interpretaciones al considerar los temas existencialistas de la canción. Por otro lado, en el ámbito literario, satura también se relaciona con la satura lans, un término utilizado en la antigua Roma para describir una mezcla o combinación variada de elementos y que posteriormente dio origen al género literario de la sátira. Sin embargo, es en su relación con las prácticas religiosas donde el término adquiere un simbolismo mucho más profundo. Satura procede del adjetivo latino satur, que alude a algo que está repleto o saciado. Está relacionado con el verbo saturo, saturare, que significa llenar o saciar, asociado tanto a lo material como a lo espiritual. En el contexto religioso, una lanx era un plato ceremonial que se ofrecía a los dioses como muestra de agradecimiento o súplica. La satura lanx consistía en una ofrenda que contenía una combinación de frutas, granos y otros productos, simbolizando la abundancia de la cosecha y la gratitud del pueblo hacia las deidades. Este uso ritual implica una mezcla heterogénea de elementos ofrecidos en un acto de comunión con lo divino, reforzando la idea de la plenitud espiritual que el término encierra. En el contexto religioso romano, satura como ofrenda estaba profundamente relacionada con el ciclo de vida, muerte y renovación, aspectos que resuenan con la temática del tema. La satura lanx no era solo una expresión de gratitud, sino también un acto de esperanza en la continuidad de la vida y la intervención divina en el destino humano. Un alma como ofrenda. En Satura, el yo lírico se enfrenta a una lucha interna que culmina en una transformación espiritual. Esta narración puede entenderse como un paralelismo con la traducción de ofrecer algo valioso, en este caso el propio ser, como sacrificio a los dioses. La canción describe un proceso de purificación que, al igual que la ofrenda,
busca trascender la individualidad para conectar con algo superior. La raíz Satur también sugiere un estado de plenitud, de satisfacción en términos emocionales y existenciales. En la canción, esto puede interpretarse como la reconciliación de la luz y la sombra, el sufrimiento y la redención, culminando en una experiencia de totalidad espiritual. La narrativa gótica de Lacrimosa a menudo incluye alusiones a aquello que es trascendental, y Satura no es la excepción. La mención de la luz al final puede simbolizar la aceptación de una fuerza divina que recibe al alma como una ofrenda, completa en su dualidad y en su humanidad. Desde una perspectiva más amplia, Satura encarna una dualidad que es fundamental para la existencia humana: lo terrenal y lo divino, la plenitud y el vacío, el sacrificio y la recompensa. La palabra en sí misma, con su riqueza semántica, refuerza la narrativa de la canción, pues encapsula tanto la complejidad de la lucha interna como la esperanza en una conexión con lo eterno. La noción de Satura como mezcla, abundancia y ofrenda encuentra su eco en la composición musical y lírica del tema, donde cada elemento contribuye a un todo poderoso y cargado de significado. Así, Satura no solo es una palabra, es una idea que se despliega en múltiples niveles, vinculando lo humano con lo divino en un acto de ofrenda existencial. Y por ello es que Satura literalmente no tiene una traducción. Es más bien entender todo este concepto para ligarlo de forma poética a la intención de Tilo Wolff en esta canción. Estuve en la galería de mi mente, escuché la música de mi alma, vi los agujeros en mi corazón y bebí las lágrimas de mi dolor. La galería del alma. En esta primera estrofa, Tilo Wolff nos transporta a un espacio metafísico donde el yo reflexiona sobre su propia existencia. La galería simboliza un lugar de introspección, un museo interno donde se exponen las cicatrices del pasado. La música de mi alma alude a una conexión intrínseca con lo espiritual, mientras que los agujeros y las lágrimas representan un corazón fragmentado y consumido por el sufrimiento. Esta introducción establece el tono de la canción, un viaje hacia lo más profundo de la psique. Estuve en la sombra de mi vida, esperando mi propia llegada, en la calle de mi soledad, dentro de los muros de mi miedo. Sombras y muros. Aquí, la imagen de estar en la sombra sugiere un estado de alienación, de sentirse espectador de la propia vida. La calle de mi soledad y los muros de mi miedo personifican las barreras emocionales que nos aíslan, transformando la experiencia humana en un laberinto de introspección. Tilo Wolff no solo describe el sufrimiento, sino que lo convierte en un paisaje tangible. Amén de la referencia conceptual a los álbumes anteriores, Miedo y Soledad. En la calle de mi soledad, gírate y muéstrame tu rostro. Veo mi sombra en tu mano, veo preparado mi final. El rostro del otro. En esta estrofa, el protagonista clama por un encuentro, una confrontación con el otro, que podría interpretarse como la muerte, una deidad, una pareja o incluso un reflejo de sí mismo.
La sombra en tu mano es un símbolo de vulnerabilidad. Aquello que somos está al alcance de fuerzas externas. La frase, veo preparado mi final, sugiere aceptación, como si el protagonista estuviera listo para entregar su existencia a algo superior. Siento mi sangre en tus venas, pero ¿qué viene después? Pero ¿qué viene después? La unión y la incertidumbre. Este fragmento evoca una conexión casi mística entre el narrador y la otra parte. La frase, siento mi sangre en tus venas, puede interpretarse como un vínculo profundo, incluso trascendental, que rompe las barreras entre los individuos. Sin embargo, la repetición de ¿qué viene después? Introduce una inquietud existencial, un cuestionamiento sobre el propósito y el desenlace de este vínculo. Aquí, Teal Wolff nos invita a reflexionar sobre el significado de nuestras conexiones y sobre el misterio que sigue a cualquier entrega emocional o espiritual. Finalmente encuentro el deseo por la vida. Quiero sentirte, quiero tocarte, pero tengo miedo. Tengo miedo. El deseo y el miedo. En esta estrofa, el narrador experimenta un renacimiento del deseo por la vida, una chispa que ilumina su existencia sombría, el placer de vivir. Sin embargo, este impulso está teñido de miedo, una emoción que refleja la fragilidad de los anhelos humanos. Teal Wolff captura aquí la dualidad del ser, el deseo de conexión y la parálisis que provoca el temor a lo desconocido. Este contraste se convierte en el núcleo emocional de la canción, un punto de tensión que resuena profundamente en aquel que escucha. Cierro mis ojos ante ti y miro el crepúsculo de mi alma. Extiendo mi mano hacia ti, pero solo toco el miedo en mí. El crepúsculo del alma. La imagen del crepúsculo simboliza un momento de transición y también de ambigüedad. El narrador intenta alcanzar algo fuera de sí mismo, pero se encuentra limitado por sus propios miedos internos. Esta estrofa resalta la lucha universal entre el deseo de superación y las cadenas del temor que nos atan a nuestra condición humana. Completamente solo en estos salones, solo tú y yo. Gírate y muéstrame tu rostro. La soledad y el encuentro final. Esta estrofa culmina en un clímax de aislamiento y anhelo. Los salones evocan un espacio vacío y vasto, donde el encuentro con la otra parte se siente inevitable, pero inalcanzable. Aquí, la repetición de muéstrame tu rostro se convierte en un grito desesperado por conexión y redención al mismo tiempo. Nunca vi tantas puertas, nunca tantos caminos de salida, nunca nadie me sostuvo, pero ahora estoy encadenado. Gírate y muéstrame tu rostro. La encadenada libertad. En esta estrofa, nuestro narrador confronta una paradoja. Aunque antes parecía haber múltiples caminos y opciones, ahora se siente atrapado. Las cadenas simbolizan limitaciones internas o externas que restringen su libertad. El llamado a gírate y muéstrame tu rostro persiste como un anhelo de liberación o comprensión que sigue sin poder satisfacerse. Siento mis fuerzas desvanecerse lentamente. En la tormenta del tiempo, mi vista se apaga.
Como un hombre viejo me incorporo. Por última vez, extiendo mis manos. La tormenta del tiempo. Aquí, la lucha contra el tiempo alcanza su clímax. Las fuerzas desvanecidas y la vista apagada son símbolos de la mortalidad y la fragilidad humana. Sin embargo, el acto de extender las manos refleja un último intento de conexión o redención, mostrando resiliencia incluso ante la inevitable llegada del fin. Te giras y muestras tu rostro, pero soy demasiado viejo y no puedo verte. El rostro invisible. En la estrofa final de Satura se produce el clímax emocional de la narrativa. Por fin, la otra parte se gira y muestra su rostro, una respuesta al anhelo repetido a lo largo de la canción. Sin embargo, la tragedia radica en que el narrador, agotado por el paso del tiempo y desgastado por su existencia, ya no puede percibir aquello que tanto buscaba. La frase "soy demasiado viejo y no puedo verte" encapsula la ironía y el dolor de llegar demasiado tarde a la realización de un deseo profundo. Este desenlace subraya la fragilidad de la vida humana, el carácter efímero de todas las oportunidades y el peso del arrepentimiento. Thilo Wolff nos recuerda que, en el ocaso de la vida, nuestras fuerzas físicas y emocionales pueden no estar a la altura de nuestros anhelos espirituales o existenciales. En términos musicales, este cierre podría ir acompañado de un descenso melódico, simbolizando el desvanecimiento de la esperanza y la llegada de una aceptación resignada. Este es el verdadero rostro de la mortalidad, el reconocimiento de nuestras limitaciones y de la inexorable marcha del tiempo. El protagonista de Satura nos invita a un viaje espiritual y existencial, donde cada estrofa representa una etapa de la lucha interna por entenderse y aceptar la propia mortalidad. Desde los primeros versos, el oyente es transportado a la galería del alma, un espacio metafísico donde las cicatrices del pasado y las emociones reprimidas son exhibidas como reliquias de una vida fracturada. La narración avanza entre sombras, muros y salones vacíos, símbolos de aislamiento y alienación, de miedo y soledad, que reflejan los sentimientos más profundos de abandono y miedo. Sin embargo, no todo es oscuridad. A medida que la canción progresa, se vislumbran destellos de esperanza en forma de deseo y de conexión. El deseo por la vida, aunque teñido de miedo, actúa como un impulso vital que se enfrenta a las barreras emocionales. La revelación final, donde la otra parte se gira y muestra su rostro, es un acto simbólico que resuelve la tensión acumulada, transformando la oscuridad en luz. Este momento culminante no solo representa el renacimiento espiritual, sino también una aceptación total del destino, ya sea en forma de muerte, amor divino o redención personal. En su conjunto, Satura nos habla de dualidades, luz y sombra, deseo y miedo, conexión y soledad. Wolff nos recuerda que estos opuestos no son solo inevitables, sino necesarios, porque en su interacción se encuentra el verdadero significado de la existencia. La conversión final de todo en luz no niega la oscuridad que precedió, en cambio, la reivindica como parte esencial del proceso. Musicalmente, la canción refuerza esta narrativa mediante una composición que mezcla elementos góticos, neoclásicos y de rock. Estos estilos no solo evocan la melancolía y el dramatismo inherentes al texto, sino que también intensifican la experiencia emocional del oyente, sumergiéndolo en un viaje multisensorial. En esencia, Satura es una ofrenda, no solo a los dioses a los que alude su creador, sino a cada individuo que encuentra en la música un refugio, una guía o un espejo.
nos invita a explorar nuestras propias galerías internas, a enfrentarnos a nuestros miedos y a buscar la luz en medio de la tormenta del tiempo. Es un recordatorio de que aunque la vida está plagada de incertidumbre y dolor, siempre hay lugar para la redención, la transformación y finalmente la trascendencia. Gracias por acompañarnos en este viaje por las profundidades de Satura. Espero que este análisis haya resonado con ustedes y que encuentren en esta obra una oportunidad para explorar sus propias emociones y reflexiones. No olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y compartir este video con quienes valoran la música como una ventana al alma, como un espejo. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando los rincones más oscuros y fascinantes de este arte. Que la música siga siendo un refugio y una guía en sus vidas. Nos vemos en el próximo video de Hermenéutica.